El tema que vamos a empezar a ver hoy tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Otro enfrentamiento bélico mucho más grande que el primero, ¿sí? En donde se van a poner en juego otras cosas, pero que no por ello lo tenemos que desconocer, sobre todo por las consecuencias que ocasiona, ¿sí? En esta Segunda Guerra hay una serie de antecedentes, ¿sí? Que van a llevar a que se produzca la guerra y tiene que ver sobre todo con la política expansionista que tienen los países como Alemania, por ejemplo. Que Hitler va a buscar desarrollar su teoría del espacio vital, ¿sí? Y para eso va a empezar a anexionar todos aquellos territorios que están muy cercanos a él, ¿sí? Como lo que se llama la región de los Sudetes, que es donde ahora está República Checa y Eslovaquia, que en ese momento era Checoslovaquia, ¿sí? Va a anexarse también una parte de Polonia, y esa parte de Polonia, o mejor dicho, la Polonia entera, va a estar dividida en dos. Una parte va a pertenecer a Alemania, la parte más próxima, si lo ponemos en puntos cardinales sería la parte oeste de Polonia, perdón, y la parte este va a estar en manos de la URSS, de Rusia, ¿sí? Esa política expansionista de Hitler, sumado a otra potencia que está en alza, que es Japón, que está influenciando toda la cuestión de Asia y que está buscando conquistar aún más, van a hacer que se unan, ¿sí? Primero, hacia 1936, Alemania e Italia, formando lo que se llamó el eje Berlín-Roma. ¿Sí? Berlín, capital de Alemania, Roma, capital de Italia. Con el tiempo se va a unir Japón. ¿Por qué se va a unir? Porque también está en contra del comunismo ruso, ¿sí? Entonces van a formar el eje Berlín-Roma-Tokio ya hacia 1938-1939, ¿sí? Yo les estoy resumiendo. Después ustedes van a leer mucho más la información que les han hecho los chicos. ¿Cuál va a ser el detonante de la guerra? Que no se va a respetar un tratado que habían firmado Alemania y Rusia, que se llamaba el Tratado de No Agresión Ribbentrop-Molotov. ¿Sí? Ribbentrop-Molotov son los ministros que lo van a firmar. ¿Sí? Molotov quizás le puede sonar o a la banda de música o a la bomba. ¿Sí? Pero es en realidad acá el ministro que firme ese pacto de no agresión. ¿Qué hace Hitler? La ambición de poder lo lleva a que el 1 de septiembre de 1939 invada la Polonia rusa, ¿sí? Rompa con ese tratado, no cumpla con lo que había prometido, y eso desencadena entonces la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los bandos que se van a enfrentar? Por un lado, los aliados, ¿sí? Que van a ser la URSS, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que si piensan un poquito, son los mismos que habían participado en la primera, ¿verdad? Entrando y saliendo, pero dentro de la Primera Guerra. Y las potencias del eje lo van a formar Alemania, Italia y Japón. La misma palabrita lo dice. Son el eje que formaron anteriormente, ¿sí? Lo que yo les acabo de contar. Muy bien. ¿Qué va a pasar con esta guerra? Va a tener etapas. ¿Se acuerdan que la primera también lo tenía? Teníamos la guerra de movimiento, la guerra en el mar, la guerra de trinchera, ¿sí? En este caso, va a haber 3 tipos de guerra, que también lo tienen en la información, ¿sí? La primera se va a llamar guerra relámpago. La segunda, la guerra en el este. Y la tercera, la guerra en el Pacífico. ¿Sí? ¿Por qué se llamará relámpago? ¿Qué les parece? ¿Con qué tendrá que ver?
No sé. ¿No le suena nada? Relámpago tiene que ver con ser rápido. Ustedes han visto que el relámpago aparece en el cielo de manera repentina y rápidamente, ¿sí? De ahí viene el nombrecito de relámpago. Esa guerra relámpago, lo que va a buscar Alemania es conquistar toda la zona oeste de Europa. Y cuando hablo de zona oeste, hablo de Noruega, hablo de Dinamarca, hablo de Francia, de Holanda y de Bélgica. ¿Sí? Si usted, bueno, no les he puesto un mapa, pero si usted, ahí los chicos le han puesto muy bien, sería toda la zona hacia el oeste de Europa, ¿sí? Sobre todo porque le teme a Gran Bretaña. Entonces, por eso necesita acaparar esa zona, ¿sí? Una vez que hace eso, a pesar de que fracasa, ¿sí? En ese intento, se va a ir hacia el este, se va a ir hacia la URSS, hacia Rusia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en ese intento? Va a volver a salir derrotado. ¿Por qué? Porque los rusos se van a preparar y van a llevar a cabo una operación que se llamó Operación Barbarroja, y eso va a hacer que Alemania salga derrotada. Pero un factor muy interesante va a ser el clima. ¿Qué clima? Bueno, no sé si ustedes saben, pero ¿qué clima hay en Rusia que es muy, digamos, muy malo para los que no están acostumbrados? ¿Qué les parece, el calor o el frío? El frío. El frío, muy bien. El frío va a ser un factor importante en este triunfo de la URSS, porque muchos alemanes van a morir en el camino, ¿sí? O sea que va a llegar Hitler con un ejército bastante diezmado. Van a morir de frío, porque no tienen el equipamiento necesario. A pesar que, no sé si ustedes se acuerdan, que en el campo de concentración de Sachsenhausen se hacían las botas. ¿Se acuerdan que yo les conté eso? Que ahí hacían las botas para la guerra, se las probaban, etcétera, etcétera. Bueno, no va a dar el resultado esperado, entonces Alemania va a estar nuevamente derrotada. A todo esto va a ingresar hacia el 41 a la guerra, o mejor dicho, vamos a ingresar a la tercera etapa, que es la guerra en el Pacífico. ¿Quiénes se habrán enfrentado ahí? ¿Qué les parece? A ver, Luciana. ¿Qué potencias de esta que yo les nombré? Eso sí lo deben saber porque lo ven un montón en la tele. ¿No? Bueno, se van a enfrentar Japón y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Japón va a atacar la base naviera que tenía Estados Unidos en Hawái, que es una colonia estadounidense, ¿sí? Hawái tiene una base naviera, es decir, que ahí están los aviones que utiliza Estados Unidos para la guerra, que se llama Pearl Harbor. No sé si han escuchado nombrar o habrán visto la película Pearl Harbor, ¿sí? Que es muy, muy interesante si la quieren ver. No es nueva, pero está. Entonces, como Japón ataca esa base naviera, ¿qué va a hacer el presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Henry Truman? Ordena, unos años más tarde, en 1945, un bombardeo. ¿Se imaginan a qué ciudades o habrán escuchado nombrar? A Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, a Hiroshima y Nagasaki. No solo es un bombardeo que afecta a muchas personas, tiene una particularidad, es una bomba atómica, ¿sí? Y al ser una bomba atómica, está elaborada en un laboratorio y cuenta con un montón de gases que son muy nocivos para la humanidad, ¿sí? Entonces las consecuencias que va a tener esta guerra van a ser muy significativas desde el punto de vista humano, ¿sí?
Ese bombardeo de Hiroshima y Nagasaki lo lleva a Japón a rendirse, ¿sí? Previamente ya se habían rendido Alemania e Italia. Deben haber escuchado también que hay todo un debate acerca de qué pasó con Hitler. ¿Alguna sabe cuáles son esas teorías? ¿O qué se dijo? ¿Que se suicidó? Bien, una de las teorías dice que él no soporta perder nuevamente una guerra, entonces se suicida. Bien, ¿alguna otra? Puede ser que se escapa y vuelve, o sea, viene para acá, Sí, muy o bien. se escapa, no sé muy bien. Sí, otra de las teorías dice que huye y que como en ese momento aquí estaba gobernando Perón, ¿sí? Que se había formado en Europa durante estos estados totalitarios, él le da asilo en la zona de la Patagonia, dicen. ¿Sí? No solo a él, sino también a muchos que van a ser juzgados después por el holocausto judío. ¿Sí? También se dicen que habitaron aquí en la Patagonia, como Eichmann, que era uno de los más conocidos. ¿Sí? Bien, hay otras teorías que dicen que está vivo, bueno, hay un montón de cosas dando vueltas, ¿sí? Pero bueno, lo que más, la que más aceptación tiene es que se suicida porque no soporta perder una guerra. ¿Sí? ¿Qué consecuencias trae esta guerra? Sobre todo, como les decía recién, que hay una gran cantidad de muertes, ¿sí? Y sobre todo, también, que se va a formar un organismo interesante y que ustedes lo conocen, que existe hasta el día de hoy, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Esa ONU tenía como antecedente en la Primera Guerra la Sociedad de las Naciones, ¿se acuerdan? O la Liga de las Naciones. ¿Cuál es el objetivo? Buscar la paz y el equilibrio mundial. ¿Sí? Que ustedes saben que hasta el día de hoy la ONU tiene la facultad de intervenir para tratar de evitar la guerra. ¿Sí? A veces lo logra, a veces no. Van a aparecer otros organismos internacionales como el FMI, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional, que ustedes ya lo conocen, lo deben haber escuchado nombrar, con el cual hemos contraído una deuda bastante millonaria, que la vamos a terminar pagando en varios años. ¿Sí? Pero sobre todo, chicas, van a aparecer en escena dos nuevas potencias. En realidad no son nuevas, sino que van a acaparar el escenario mundial, que va a ser por un lado Estados Unidos y por otro lado la URSS. ¿Sí? Estados Unidos va a imponer o va a tratar de imponer un sistema capitalista, mientras que la URSS, ustedes saben que hasta el día de hoy, cuenta con un sistema comunista. Y son bien diferentes, bien antagónicos, ¿sí? Pero que vamos a ver más adelante. Eso da lugar a la noción, o al concepto de mundo bipolar, ¿sí? Que va a ser un nuevo concepto que vamos a aprender, que después va a dar lugar a lo que se llamó la Guerra Fría, que ese va a ser el próximo tema que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? Les he hecho un resumen así súper sencillo y ustedes lo tienen para leer, vuelvo a repetir, porque los chicos les han preparado material. Lo que me interesa que veamos es las actividades, ¿sí? También preparada por los chicos. Con respecto a las actividades, ustedes tienen como dos momentos, ¿sí? Por un lado, si ustedes ya lo han visto, tienen que desarrollar, o mejor dicho, hacer un multiple choice, y por otro lado, un crucigrama. Todo eso con la información que ustedes ya tienen proporcionado por los chicos, ¿sí? Ese multiple choice y ese crucigrama lo vamos a controlar la próxima clase que nos veamos. O sea que no lo tienen que mandar. ¿Se entiende? Lo tienen en sus carpetas, lo pueden imprimir, ustedes saben que con eso no hay problema. Pero el que sí van a tener que presentar y que nos interesaba explicarlo, tiene que ver con la participación en el foro. ¿Sí? Uno de los medios que se van a utilizar y que se utilizan siempre ante cualquier acontecimiento mundial es la propaganda. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Lo hemos trabajado con el fascismo,
lo hemos trabajado con imperialismo, ¿verdad? A través de la caricatura. Bueno, la Segunda Guerra no está exenta de eso, ¿sí? Entonces, la tarea, o lo que le proponemos, es que ustedes elaboren un spot publicitario, un eslogan. Se me ocurría que pueden hacer también un meme, ¿sí? Vinculado con esta Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Obviamente que tiene que tener información que no sea inventada, que salga de lo que ustedes están viendo, ¿sí? Ahora yo les voy a compartir un PowerPoint que hizo Flavia para más o menos orientarlas a ver cómo van a trabajar, ¿sí? Les comparto. Sí. Hola, profe, escúcheme, esta tarea es nueva. Claro, esta es la tarea que hemos subido el miércoles. Vos ya has hecho la anterior. Ahora concéntrate en ver cómo vamos a hacer esta, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, como les decía, lo pueden ver ahí, ¿verdad? Estoy compartiendo, ¿sí? Bien. La propaganda política durante la Segunda Guerra Mundial, el objetivo que tenían era impactar en la sociedad, influir a favor de alguno u otro bando, adoctrinar, que significa convencer, imponer una ideología, ¿sí? Como el comunismo o el capitalismo, y sobre todo a la población civil y militar. Cuando hablo de población civil, chicas, siempre hay que tener en cuenta que hay personas que no saben leer ni escribir. Entonces, la única manera de persuadir, de convencer, es mediante la imagen, ¿sí? Yo mediante una imagen puedo ver y puedo discernir o puedo, digamos, establecer o entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Estados Unidos utilizó, como les pone Flavia ahí, el cómic como propaganda política. Los superhéroes de DC, desde Superman hasta la Mujer Maravilla, se introdujeron para representar la pelea contra el eje, cuyo propósito fue animar a los soldados y a la población. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Quién quiere explicarlo? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Quién es el superhéroe? Superman. Superman, muy bien. ¿Y a quién tiene como víctimas? A Hitler. Bien. Hitler y Mussolini, ¿sí? Esos son los dos personajes representados ahí. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos tiene superpoderes, ¿verdad? Para agarrar y vencer a estos dos líderes. Por ejemplo, ¿sí? Si ustedes ven, tiene los colores de la bandera. Tiene el rojo y tiene el azul. Bueno, acá es celeste, pero, ¿sí? Es decir, que están representados a través de la imagen, ¿sí? Como potencia. Veamos el que sigue. Marvel, que ustedes saben que es bien conocido porque crea siempre personajes, va a crear en 1941 el Capitán América, que lo conocen, que han visto, que hay películas, ¿sí? ¿Qué pasaba con el Capitán América? Debía derrotar a Cráneo Rojo, que pertenecía a la organización Hydra, haciendo referencia a Hitler y al Partido Nacional Socialista, ¿sí? Si vuelven a ver ahí en las tapas que les ha puesto Flavia, está el Capitán América peleando contra ¿quién? ¿Quién es ese personaje de nuevo? Hitler. Hitler. ¿Sí? O en esta que tienen aquí hacia abajo también, ¿bien? ¿Van entendiendo más o menos qué es lo que queremos que hagan? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Acá hay otras, miren. Utilizó el cine para parodiar a los principales líderes, como al propio Hitler en la película que se llama El Gran Dictador, que la interpreta Charles Chaplin, ¿sí? Es una película con lenguaje mudo, bien interesante, también vieja, que plantea todo el accionar de Hitler con respecto a cómo conquistar para cumplir con la teoría del espacio vital, ¿sí? Después lo tienen a Walt Disney, aquí abajo, ¿verdad? Que generó un buen número de cortos de animación para mostrar la represión y el adoctrinamiento del régimen nazi, como la película del Pato Donald,
der Führers face. Si ustedes ven aquí, ¿cómo lo caracterizamos o cómo nos damos cuenta de que es Hitler? ¿Qué tiene? Porque tienen en el brazo, no sé. Muy bien, la esvástica, ¿sí? Que es la representación o el símbolo del régimen nazi. Bien, y este libro que dice Mein Kampf es el libro Mi lucha. Y ustedes saben que Hitler lo escribe, ¿verdad? Cuando estaba en la cárcel, ¿sí? Bien. Vamos a ver la siguiente. En el caso de Italia, utilizó el cartoon y la historieta gráfica. Acá lo ven a Mickey Mouse, ¿sí? En donde, que sabemos que es americano, ¿verdad? Y el elefante vendría a representar a el poder italiano, ¿verdad? Porque acuérdense también que Italia va a invadir África. ¿Y en África qué hay? Elefantes, ¿sí? Entonces lo representa Italia como este elefante poderoso que quiere atrapar a Estados Unidos, ¿sí? O bien propagandas de este tipo para resaltar o para incentivar, como les decíamos recién, a los soldados italianos a la guerra, ¿sí? Bueno, en el caso de Japón, utilizó el manga para presentar como víctima de los aliados, ¿sí? Glorificar el valor de Japón en el campo de batalla o exaltar el patriotismo, ¿bien? Ahí tienen, bueno, la historia de Shidenkai no Kata, que comienza en la última etapa de la Guerra Mundial, que ustedes saben que es cuando Japón ataca la base naviera, ¿sí? Si ustedes ven aquí, hay un piloto, ¿verdad? Y aquí hay aviones. Entonces, bueno, eso nos da a entender que ingresan a la guerra atacando de esa manera a Estados Unidos, ¿sí? Bueno, acá hay otro, la URSS, ¿qué utiliza? Caricaturas para ridiculizar al enemigo o para exaltar su éxito, ¿sí? Acá ven el símbolo del comunismo, ¿sí? El comunismo siempre identificado con el color rojo, ténganlo en cuenta si es que van a fabricar ustedes su propia caricatura o su propia imagen, ¿sí? Un Hitler golpeado por Gran Bretaña, por la URSS y por Estados Unidos, ¿bien? La casa del lobo, ¿sí? Significando a Hitler, ¿verdad? A Alemania. Y esto que tienen aquí es la puerta de Brandenburgo, que es como el símbolo más importante de Berlín, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las indicaciones o algunas de las imágenes que queríamos compartirles para que ustedes piensen a partir de ahora cómo van a elaborar ya sea el eslogan, el spot publicitario, el meme, ¿sí? La propaganda, lo que ustedes elijan, lo tienen que hacer y subir al foro, ¿sí? Obviamente que van a tener que explicar qué significa lo que han hecho, ¿sí? Van a subir la imagen y abajo va a haber una breve explicación. Lo otro que también pueden hacer es comentar alguna que les haya llamado la atención de sus compañeras, ¿sí? Me pareció muy bueno usar esta imagen, me parece que el eslogan está bien, o hubiera puesto otro eslogan, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden hasta autocorregirse acerca de la actividad que realicen, ¿sí? Tienen 2 semanas, como venimos trabajando, para hacerlo, ¿sí? Y subirlo al foro, porque esa va a ser la única actividad que se va a evaluar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Preguntas? Sí. ¿No? ¿Queda más o menos claro por dónde vamos? Si Sí, ustedes se ponen a googlear, van a encontrar un montón de imágenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pueden, si quieren, tomar una imagen de esa y cambiarle el eslogan, ¿sí? Pueden usarla, modificarla. Bueno, ustedes son mucho más creativas con respecto al uso de la tecnología, así que yo espero y apelo a que ustedes van a hacer unos hermosos trabajos. ¿Ah? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bueno, sí. esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, antes que se me termine el tiempo, desearles para el día lunes un feliz día. ¿Sí? Es un día un poco atípico,
donde no estamos festejando en el colegio, pero que seguramente ya habrá tiempo de hacerlo, o a ustedes les queda todavía unos añitos para poder festejar, ¿sí? Disfruten, coman lo que les gusta, que les regalen cosas ricas, o que le hagan un buen regalo, no sé. Traten de no trabajar el lunes, de no empezar a hacer las actividades, relájense, y ya después empiecen a pensar en la entrega del trabajo, ¿sí? Cualquier duda, Gracias, profe. saben que nos pueden escribir y nosotros trataremos de contestarle lo antes posible, ¿sí? ¿Bien? Bueno, Sí, no hay Sí. dudas, no hay preguntas, no. ¿no? Bueno, hoy ya terminamos. Les voy tomando asistencia. Saben que nos volvemos a encontrar en 15 días. Por más que los chicos no den su clase, ellos sí van a presentar la tarea, ¿sí? De todas maneras, yo ya lo agendo, así sea que les cuente algo o que ellos den su clase, nos juntamos igual, ¿sí? Para que les digan a sus compañeras, porque ahora veo que hay poquitas, ¿sí? Bueno, Alderete, Presente. ahí está la Val. Aragón, Banuera, Bazán Sofía, Presente. muy bien, Victoria, Vigliardo, Bravo, Campero, Campos, Cardici, que sí está, Presente. Serra, ¿está Lucía? No. Chávez, Cibili, Cosianzi, Fernández Romero, me parece que sí.